Buenos días. Es un honor para mí estar en este evento tan importante y tan valioso para todos. Nosotros como equipo de la Fundación Amor, ustedes como participantes y probablemente profesionales o pacientes, como somos todos, de, de este cuadro tan importante que es la depresión. Esta breve introducción que voy a darles a continuación me va a permitir darles un panorama general de lo que va a ser el evento a lo largo de estos próximos 3 días. Yo mencionaré brevemente algunos que se ampliarán progresivamente en las siguientes conferencias. ¿Será que podemos bajar la intensidad de la luz para que se vean mejor las diapositivas, ¿no? La depresión, al igual que dos cuadros que la acompañan constantemente, ¿no? No sé si un poco más, disminuir un poco más la luz, porque hay algunas diapositivas que al revés, quitar la luz, disminuir la intensidad. Okay. Si ustedes revisan el manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, existen alrededor de entre 300 y 500 diagnósticos diferentes. De modo que es realmente abrumadora la derivación y la combinación de cuadros clínicos. Sin embargo, en la práctica hay 3 tipos de situaciones que son las más características, las que llaman la atención visiblemente, sin entrar tal vez en detalles extremadamente finos, que son útiles para otras cosas, pero para fines de la visión inicial de una persona que tiene un trastorno emocional, son 3 cuadros. En primer lugar, la depresión, que es característico, es claramente visible en la mayoría de las personas. En segundo lugar, la ansiedad, que generalmente acompaña también la depresión, pero también puede ser un evento independiente. Y en tercer lugar, la psicosis, que es otra entidad relacionada con todas entre sí, pero en conjunto, estas 3 características, estas 3 fenomenologías de una persona, la depresión, la ansiedad y la psicosis, son tradicionalmente lo que define de manera muy general los trastornos emocionales, o la enfermedad mental, como se llamaba antes, o los trastornos mentales, como se llaman en la actualidad. En el pasado, incluso tan reciente como antes del siglo XIX o parte del siglo XIX, la depresión o la enfermedad mental era más bien conceptualizada como un defecto moral. Entonces, la concepción que tenemos en la actualidad de un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad como una enfermedad con todas las características que definen cualquier enfermedad del área médica o del área psicológica, en esa época más bien eran consideradas como un defecto moral, y el sujeto que la padecía era más bien calificado como un sujeto débil, This meeting is being recorded. sin voluntad, era por lo tanto juzgado seriamente por los medios sociales, y a menudo era confinado en instituciones que en este momento nos parecen subhumanas o infrahumanas, pero que en ese momento era con lo que contaba la sociedad, especialmente la sociedad europea y los Estados Unidos, donde estaba comenzando este campo apenas.
Sin embargo, en el siglo XIX comenzaron a darse cambios fundamentales. En primer lugar, el psiquiatra francés Jean-Martin Charcot, un psiquiatra neurólogo que está presente en todos los textos y en todas las connotaciones que en la actualidad incluso se da en enfermedades psiquiátricas y neurológicas, comenzó a percibir que la persona con depresión, ansiedad o psicosis, ahí estaban ocurriendo muchas cosas diferentes a una falta de voluntad o a una falla moral. Había algo mucho más complejo y más digno de respeto y de atención médica. Podríamos decir entonces que con Charcot, en el siglo XIX, comenzó a darse un tratamiento humanitario, pero a la vez riguroso, y un estudio científico y riguroso a las enfermedades mentales, entre ellas la depresión. Y un punto de flexión importante fue la obra de Sigmund Freud, el psicoanalista, el padre del psicoanálisis y en cierta manera el padre de toda la psicología moderna, aunque haya diversas variantes y su obra haya tenido modificaciones muy importantes a lo largo del tiempo. Es impensable imaginarse la psicología y la psiquiatría sin algún componente de la obra de Freud. Freud, junto con Charcot y otros médicos o profesionales de la época, y digo médicos y profesionales porque la profesión de psiquiatría y de psicología todavía no estaba bien establecida. Son especialidades relativamente nuevas dentro de la medicina. Por ejemplo, si usted a un médico del siglo XVIII le preguntaba por psicoterapia, no entendía qué era eso. No tengo ni idea de qué es eso. Un psiquiatra, la palabra tampoco existía. Se llamaba médicos que trataban a los alienados, que eran médicos generalmente internistas o neurólogos que trataban a los alienados pues con las técnicas que disponían en ese momento. Freud introduce un concepto muy importante que marcó una diferencia fundamental en el curso de nuestra área de trabajo, que fue la importancia de las experiencias infantiles en el desarrollo de la depresión o en el desarrollo de la enfermedad mental. En cierta manera, de manera equivocada, porque ya veremos que su visión era mucho más integral y se parece mucho más a como la concebimos en la actualidad. En su momento inicial se pensó y se explicaba la enfermedad mental, entre ellas la depresión, exclusivamente como consecuencia de la manera como los niños habían sido tratados por sus padres, el ambiente familiar, las experiencias positivas y negativas, el ambiente social, de modo que se creó, podríamos decir, en cierta manera, la enfermedad mental se humanizó, porque lejos de ser un defecto moral, estaba relacionado con defectos o consecuencias complejas de la crianza y de los primeros años de la infancia. Digo que esta visión, aunque fue muy importante y es muy importante, es incompleta porque el mismo Freud reconocía, y esta lámina la señala muy bien, que había una conexión muy importante entre la mente, que es lo que él trabajaba, y el cerebro. De modo que la teoría inicial de que las experiencias infantiles eran la única causa de la enfermedad mental dejaba muchos vacíos, era incompleta. Por ejemplo, imaginemos una de las experiencias que tal vez es más importante en la cultura mundial, como es el abuso sexual en la infancia. El modelo inicial,
psicoanalista, predecía que las mujeres, y digo las mujeres porque en esa época se estudiaba mucho menos la mente, la patología en la mente masculina. Esta patología sexual a la cual me refiero específicamente, el abuso sexual era como patrimonio de la mujer, no del hombre. Se decía, por ejemplo, una niña que haya sufrido abuso sexual, la probabilidad de que desarrolle síntomas de somatización o de hipocondría en la adultez va a ser muy alta. Esa era la hipótesis. Sin embargo, cuando se sometió a estudios científicos más rigurosos, como los que ocurren en la actualidad, se encuentra que un porcentaje muy importante de mujeres que tienen síntomas psicológicos o emocionales no han tenido abuso sexual, en el sentido en que se define el mismo. Y al revés, muchas personas sanas, muchas mujeres mentalmente sanas, también con los límites de la definición de lo que es sano, sí han tenido abuso sexual. De modo que muchas que tienen enfermedad no han tenido abuso sexual. Muchas que están muy sanas sí han tenido abuso sexual. De modo que la complejidad del cuadro ha hecho que la psicología y la psiquiatría evolucionen a un modelo integral que incluye, por supuesto, las experiencias tempranas, pero más que las experiencias tempranas en sí, como veremos en las conferencias finales, el desarrollo del respeto y la consideración moral por la persona, independientemente de las condiciones de crianza. Entonces, la concepción inicial de la infancia como la única causa importante, en nuestro caso de la depresión, es ahora mucho más compleja y mucho más rica. Y al ser más rica, rico en el sentido de variado y diverso, ofrece muchas más posibilidades de tratamiento y de prevención. La ciencia moderna se apoya considerablemente en el estudio del origen de las diversas especies de seres vivos, que es un área que pareciera muy distante a la psiquiatría y a la psicología, pero no lo es. De hecho, hay áreas de la medicina que se llaman psiquiatría evolucionaria y psicología evolucionaria, que estudian, por ejemplo, cómo son las manifestaciones de depresión en las diferentes especies de seres vivos. Esta gráfica tan compleja simplemente quiere señalar cómo ha ido avanzando, cómo ha ido evolucionando el origen de las especies. Por ejemplo, a partir de un precursor común hace aproximadamente 4.000 millones de años, hasta ir dando origen a las diversas especies, a los diversos mamíferos, y en el caso nuestro, los más cercanos a nosotros, que son los orangutanes, los chimpancés y los gorilas, en tiempos geológicos relativamente recientes. El más antiguo tiene, por ejemplo, 15 millones de años, que nos parece un tiempo enorme, pero comparado con 4.500 millones de años, es un tiempo relativamente breve. ¿Y por qué les menciono esto? Porque hay muchas evidencias de que en la medida en que el cerebro de los diversos seres vivos cercanos a nosotros, por ejemplo, los primeros homínidos, los Australopithecus diversos, hasta llegar a los humanos modernos, que los humanos modernos somos como ustedes han oído muchas veces, somos un pequeño punto en la historia del planeta. Nosotros como tal y como somos físicamente y mentalmente, existimos desde hace alrededor de 200 o 250.000 años, apenas, comparado con un tiempo geológico mucho mayor. Y si vemos como en una escala más figurativa y mucho más ilustrativa de cómo somos,
Pues bueno, tenemos parientes que existieron hace cientos de miles de años y fueron evolucionando gradualmente hasta llegar a quienes somos en la actualidad, el Homo sapiens. ¿Por qué le señalo esto? Porque hay múltiples evidencias de que la depresión, que es el objeto de este simposio, de este congreso, se puede detectar con cierta facilidad en otros seres vivos. Vean, por ejemplo, este chimpancé que está en un ambiente, en un zoológico, su conducta, su aspecto es claramente depresivo. Y los cambios que puede tener ante el tratamiento farmacológico o social es muy parecido al que vemos en los seres humanos. Y, para mayor sorpresa, entre estos sujetos, entre estos animales, especialmente en los primates, de pronto, espontáneamente, sin que nadie se lo pida de manera explícita, aparecen como terapeutas. Lo llaman monos terapeutas. Y los han estudiado muy bien en las colonias experimentales en los Estados Unidos y en Europa, donde uno de ellos es generalmente una hembra, y este es un punto muy importante, el monoterapeuta en las colonias experimentales, la mayor parte de las veces es una hembra adulta que se acerca y de alguna manera brinda un consuelo a su congénere que está deprimido o que está severamente enfermo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la enfermedad mental y la depresión tiene una larga historia, no solamente en los seres humanos, sino en otros seres vivos. Y quienes de ustedes tengan como mascota un perro, podrán entender perfectamente esta afirmación. En ellos se ven síntomas muy parecidos a los que tenemos los seres humanos de ansiedad o de depresión. Muy bien, entonces, en la actualidad, haciendo una primera síntesis, la depresión se aborda de una manera integral, compleja, múltiple. Y les voy a señalar luego cómo las diversas conferencias que daremos acá abordan algunos de estos aspectos de la psicología y psiquiatría contemporánea. Por ejemplo, un aspecto muy importante, la frecuencia de depresión. ¿Qué tan frecuente es? Como verán ustedes a lo largo de las diversas ponencias, esta pregunta no es tan sencilla de definir, porque hay muchos tipos de depresión. Y uno de los aprendizajes que ustedes se van a llevar en estos 3 días es la diferencia que existe entre un tipo y otro. Esa diferencia no solamente tiene importancia, vamos a decir, técnica, tiene importancia práctica por el tipo de tratamiento, por la duración de los cuadros depresivos, por la heredabilidad que pueden tener y por lo tanto la importancia del asesoramiento genético para una persona que tenga uno de estos trastornos y esté planteándose tener hijos o procrear. Entonces, epidemiológicamente se dice que aproximadamente un 7% de la población mundial en un momento dado de su vida puede tener un cuadro de depresión mayor. Como vamos a ver luego, la depresión mayor es apenas un tipo de depresión. Hay muchos otros. Pero la que más se ha estudiado por lo importante que es, lo visible que es, en tanto que las otras pueden pasar relativamente desapercibidas. Es decir, yo podría decir que es muy poco probable que entre nosotros haya una persona con depresión mayor en este momento. Pero de los otros tipos sí es probable que haya muchos de nosotros. Bien, la depresión mayor, desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, ocurre con más frecuencia en personas antes de los 29 años. Después viene un periodo de relativa estabilidad y esta frecuencia es mucho mayor
en personas mayores de 60 años sanas, que estén físicamente sanas. Es decir, que el periodo como más peligroso, más intenso de depresión mayor es antes de los 30 o 35 años. Luego viene un periodo intermedio, variable, y si la persona tiene la fortuna y ha tenido el cuidado de mantenerse físicamente sana, después de los 60 años disminuye considerablemente la frecuencia de la enfermedad de la depresión mayor. Por otro lado, un punto en el que se insistirá mucho en el Congreso es la diferencia de género en la frecuencia de la enfermedad. Se calcula que la depresión mayor es 2 veces o más frecuente en mujeres que en hombres. Este es un punto también que, aunque parece muy visible, es polémico. Es visible porque si ustedes revisan las estadísticas de nuestra clínica, por ejemplo, y de todas las clínicas en el mundo, probablemente el 80% de las personas que consultan por depresión son mujeres. Entonces, aparentemente se cumple este postulado, pero al mismo tiempo se afirma que hay algo escondido, que no es visible, que es que los hombres manifestamos la depresión de manera diferente a las mujeres. Y en general los hombres buscamos menos ayuda que las mujeres. Lo soportamos más tiempo solos, en silencio. Y si se hace una exploración más cuidadosa y más profunda, esta diferencia de género disminuye y se hace menos acentuada. Este es otro punto importante que trataremos a lo largo del Congreso. Por otro lado, la personalidad del sujeto. La personalidad es una de las variables más importantes que estudiamos en psiquiatría y en psicología, porque es como la marca, el sello relativamente flexible, pero tampoco absolutamente flexible, que define cómo es una persona. Y la lista de personalidades es muy extensa. Y tenemos evidencia de que hay personas o sujetos con cierto tipo de personalidad que las hace más susceptibles de tener depresión mayor que otras. Por ejemplo, simplemente a manera de ejemplo, porque lo tocaremos luego con profundidad. Sujetos con personalidad obsesivo-compulsiva o con personalidad límite o borderline tienen un mayor riesgo de depresión mayor en edades posteriores. Esto pues nos va a permitir como herramientas, que es el objetivo, creo yo, central del evento, de qué estrategias comunitarias podemos tener y podemos proveer cuando identifiquemos, por ejemplo, un niño o una niña o un adolescente que tiene tendencia a tener rasgos obsesivos-compulsivos o personalidad límite o narcisista. ¿Qué estrategias preventivas se pueden brindar de manera realista y de manera útil para prevenir el desarrollo de cuadros depresivos en etapas posteriores de su vida? Otra variable, aparte de la que hemos visto, la crianza, la genética, el cerebro, la influencia de la historia filogenética, la personalidad, son las enfermedades físicas. Existe una relación muy compleja, yo creo que indivisible, tanto que ustedes sabrán muy bien que en la práctica corriente es difícil separar el cuerpo de la mente. Cuerpo y mente forman una unidad sobre la cual se ha discutido y se sigue discutiendo de manera incansable. ¿Es lo mismo el cuerpo que la mente? No, pero a la vez están separadas. No existe, desde el punto de vista científico, nuestro médico, no existe una mente separada de un cuerpo, ni existe un cuerpo separado de una mente. Interactúan de una manera muy compleja. Entonces, no es de extrañar que la enfermedad física
influya en la aparición de la depresión y viceversa. Yo lo ilustro aquí con dos ejemplos muy sencillos. Se ha dicho, por ejemplo, que la inflamación, que es un término que siempre se ha utilizado, pero es apenas hará unos 20 o 25 años que se le da importancia en psiquiatría y en psicología. La inflamación como tal puede producir enfermedad mental. Por ejemplo, las personas con lupus eritematoso o con obesidad, ambas condiciones se asocian con inflamación. En ambos casos es muy frecuente que ocurra depresión. Sin embargo, no está claro para nada qué viene primero y qué viene después. ¿Es la depresión la causa de muchos síntomas físicos o son los síntomas físicos? Disculpen, ¿es la inflamación la causa de muchos síntomas psicológicos o son los síntomas psicológicos los que producen inflamación? Eso se está estudiando constantemente, de manera muy intensa, y es por eso que ustedes verán que a menudo a los pacientes, los médicos y los psicólogos les piden que se cuantifiquen los niveles de cortisol, porque el cortisol es un indicador del nivel de inflamación y de cómo el cuerpo se está defendiendo de esa inflamación. Este era como otro ejemplo de los temas que iremos tocando a lo largo del Congreso. Entonces, a continuación, les voy a presentar de manera intercalada con otros puntos de qué se trata el Congreso. Vamos a estudiar la depresión a lo largo del ciclo de la vida. Por ejemplo, vamos a estudiar de manera general la depresión y el suicidio. Para eso contamos con especialistas nacionales de México, internacionales, la mayoría de Venezuela, que son mis colegas y amigos que amablemente nos están acompañando. Luego vamos a estudiar, por ejemplo, la depresión en sujetos con personalidad límite y narcisista, con la doctora Olga Muciño. La depresión en niños y adolescentes con el doctor Jorge Javier Carabeo. La depresión en la vejez, que es un tema fundamental, la dará el doctor Ignacio Sandia de Venezuela también. Y, por último, y no menos importante, la depresión en el embarazo y la depresión posparto, por la doctora Laura Navarrete Reyes, de acá de nuestro país. Un punto de mucha importancia que se ilustra en esta lámina tan bonita es que el término depresión pues, implica una serie de características muy concretas. Tristeza, desánimo, apatía, procrastinación, retardo en sus actividades. Pero bueno, a partir de allí, por un prisma mental, se produce una diversidad enorme de cuadros clínicos depresivos. De modo que no podemos hablar simplemente de depresión, sino de qué tipo de depresión ocurre luego que se da la diversificación propia de la edad, del sexo, de la clase social, del tipo de personalidad, de la salud física, etc. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, en esta complejidad de lo que podríamos llamar depresión, tenemos por lo menos 6 subtipos que tenemos que discutir. La depresión mayor, que ya les mencioné, la distimia, que es otro tipo de depresión, de las cuales hablaremos posteriormente con la doctora Serrano, la depresión unipolar o la depresión bipolar, que se refiere a si el cuadro de depresión que estamos viendo ante una persona determinada ocurre en una persona que tiene trastorno bipolar o no tiene trastorno bipolar, porque es muy diferente. Superficialmente son idénticas. Si entra una persona en este momento
y me dice, yo tengo depresión mayor y no sé más nada de él o de ella, probablemente no sé si tiene depresión unipolar o bipolar, y eso marca una enorme diferencia. Hay otro tipo de depresión que es la ciclotimia, que es como una depresión bipolar más suave, y como les decía, la depresión postparto o aquella asociada al embarazo, a la lactancia, etc. En este respecto, la doctora Nancy Moreno nos va a hablar de los criterios diagnósticos de la depresión según el DSM-5, que es como el manual o el texto que utilizamos con mayor frecuencia para diferenciar los diversos tipos de cuadros clínicos y permite codificar, poner un número y un código especial, generalmente para fines administrativos, hospitalarios, pero también de investigación. Y, como les decía, la doctora Ana Serrano nos va a discutir la importante diferencia entre la depresión mayor y la distimia. Por otro lado, hay una enorme diversidad e innovación en los diversos tratamientos, con lo que cuenta la psiquiatría y la psicología contemporánea. Sigue siendo fundamental la psicoterapia personal, eso es insustituible, el terapeuta y el paciente. Pero generalmente ahora lo acompañamos de psicoterapia grupal, en la cual se desarrollan y se estimulan habilidades sociales que permitan un manejo más completo de la estructura depresiva. Por supuesto, los psicofármacos que, bien utilizados, y digo bien utilizados porque, como ustedes saben, hay un enorme estigma sobre el uso de psicofármacos. Un estigma que en parte está justificado por el mal uso de los mismos, pero que deja de lado la enorme utilidad que tienen los psicofármacos en muchos pacientes, cuando se utilizan bien. Y vamos a ver cómo en los últimos años, como salido de la nada, en Venezuela decimos como si hubiera caído de un paracaidismo, apareció un nuevo tipo de fármacos que son anestésicos, entre ellos el anestésico ketamina, que vino a revolucionar completamente, primero, lo que pensábamos de la causa de la depresión y segundo, el tratamiento de la misma desde el punto de vista farmacológico. De modo que el tratamiento también se ha enriquecido y en la actualidad se cuenta con lo que se llama neuromodulación, que es un conjunto de técnicas diversas sobre las cuales también vamos a hablar y ya verán ustedes cuáles son los componentes que acompañan, vienen a ser como un elemento, yo no diría complementario, está al lado de la mano del tratamiento de algunas personas con depresión. Y tenemos ya mucha experiencia en esto, en nuestra clínica y en todo el mundo en general. La neuromodulación se refiere específicamente en esta lámina a la estimulación magnética transcraneal, de la cual hablaremos, y a la estimulación eléctrica directa, que puede ser externa, desde la piel, e incluso a extremos muy sofisticados, como una estimulación intracerebral, colocando un electrodo en partes específicas del cerebro, en casos pues muy resistentes y muy graves. Hay otras, por ejemplo, el neurofeedback, que es una técnica muy antigua, pero que permite, mediante un sistema computarizado acoplado a las ondas cerebrales, permite que el sujeto desarrolle y estimule técnicas de autocontrol. De autocontrol, por ejemplo, de emociones que están en exceso, como la ansiedad o la desatención, o técnicas que hay que estimular, por ejemplo, la atención, la concentración, la memoria, etc. Todo esto está ya fácilmente disponible. Y les repito, van de la mano
de los tratamientos contemporáneos. Y acompañando en conjunto todo esto de lo que le estoy hablando es la psicoeducación y los grupos de apoyo. Ese es el fundamento por el cual se fundó o se estableció la Fundación Amor, que es la organizadora de este congreso, para brindar psicoeducación y apoyo grupal a los pacientes y a los familiares, porque esta es una de las innovaciones más importantes del siglo XX y del siglo XXI. El paciente y sus familiares aisladamente, como unos sujetos en el consultorio, sin interactuar con más nadie, no tienen ni la 10ª parte del beneficio que obtendrían si forman parte de grupos de apoyo donde se dictan conferencias, talleres interactivos, experiencias vivenciales, soporte emocional, líneas telefónicas de emergencia. De acuerdo a un colega en Venezuela, él decía que él consideraba que la psicoeducación y los grupos de apoyo eran el aporte más importante que había recibido la psicología y la psiquiatría a finales del siglo XX. De modo que todo esto de lo que hemos hablado se ha enriquecido notablemente con este protocolo de apoyo psicoeducativo y de apoyo social. Y a este respecto, para tener una idea de lo que vamos a discutir a lo largo del Congreso, vamos a estudiar las técnicas diversas de neuroestimulación en depresión por la doctora Gabriela Villafuerte, la terapia psicológica y el biofeedback por el doctor Mauricio González López, nuevas técnicas de estimulación magnética transcraneal con la doctora Laura Evia, procesamiento del dolor en pacientes con depresión, que es un punto de mucho interés, porque la inflamación produce dolor. El dolor y la inflamación producen depresión, pero a su vez la depresión acentúa el dolor y la inflamación previa. De modo que esta interacción se está estudiando intensamente y el doctor Mohamed Gamal nos hablará de esto específicamente. Y por último, en este sentido, la depresión asociada a la bipolaridad tipo 2 y la respuesta a la estimulación magnética transcraneal, que es algo muy novedoso, es algo sobre lo que nos hablará el maestro Antonio Guízar, el líder y fundador de la Fundación Amor. Finalmente, vamos a hacer varias conferencias integradoras, como esta que estoy terminando, que son conferencias generales que dan una visión muy amplia del panorama para que luego vayamos afinando en puntos específicos. La que acabo de terminar, estoy en este momento, panorama de la depresión en el siglo XXI. El cerebro, la que le acabo de mencionar la dictaré dentro de unos minutos. Segundo, el cerebro frente a la pérdida, entender el duelo para prevenir la depresión, por la maestra Wendy Vázquez, psicóloga. Tercero, no estamos solos, reconociendo la depresión como realidad colectiva, y al MAP y al PSI como motor de transformación, por la doctora Lina Díaz Castro. Y finalmente, el domingo, haremos como una síntesis de todo esto que hemos discutido y la vamos a llamar estrategias comunitarias para prevenir la depresión. Allí yo espero y les pido que interactuemos intensamente para compartir las dudas o los aspectos que tengamos la suerte de haber aclarado para enriquecer el final del evento, ¿no? Bueno, entonces, en nombre de la Fundación Amor, que es la organizadora del evento, la Clínica Neuroorigen, donde trabajamos la mayoría de las personas en la Fundación Amor, y la Universidad Mondragón, que nos da el aval académico, y
la UNAM, que nos prestó sus instalaciones. Esperamos que disfruten y aprendan de nuestro Congreso para beneficio de todos. Muchas gracias.